publicidad. Atención, lápiz y papel, nuestros amigos. Publicidad. Las definiciones de diccionario explican que la publicidad o la propaganda es la difusión de ideas e información con el fin de inducir o intensificar actitudes y acciones específicas. Nótese que la palabra propaganda proviene de propaganda fide, una voz latina que denominaba a una congregación de cardenales que allá por los primeros tiempos del cristianismo fueron los encargados de difundir y propagar las ideas de la Iglesia. Los primeros anuncios, que no necesariamente tenían que ver con la difusión religiosa, se hicieron oralmente. Por ejemplo, mediante gritos en la vía pública. Los vendedores voceaban sus mercancías, como todavía hoy se hace. Todavía hoy podemos oír cosas tales como "Yes, Juanito, Sandía, sí, para la sandía. Sanía, El O te llenó. yo". En general se va tornando... Se va deformando. ¿Por qué? No, va esa perdiendo deformación? el carácter figurativo el pregón, y entonces ya no alude a una palabra determinada, sino que es un ruido. Es una voz, digamos. Yo no se parece mucho a helados. No. Dios, Sí. yo. Sin embargo, uno entiende que venden helados. Sí. Exactamente. De algún modo. Es prácticamente. ¿Pero por qué será eso? Es una especie de impresionismo. Un reflejo del condicionado. idioma. Bien, o sea que los primeros anuncios fueron los pregones de los que vendían. Los griegos, por ejemplo, realizaban la publicidad gritando anuncios de venta de su ganado o de sus esclavos. Los avisos escritos también aparecieron tempranamente, pero como casi nadie sabía leer, calcule, ¿no? Existe un aviso que tiene 3000 años de antigüedad en Tebas. Un aviso escrito, ¿no? Debe ser en Tebas de Egipto, que es más antigua que la Tebas de Grecia. Pide la devolución de un esclavo. Tenemos aquí el texto de ese aviso. Por su reintegro a la tienda de Apu, el tejedor, donde se tejen las mejores prendas de acuerdo a vuestros deseos, se dará a cambio una moneda de oro puro. Te perdió un esclavo. En Roma se pegaban anuncios que informaban sobre circos y encuentros entre gladiadores. Tanto en Cartago como en Pompeya se encontraron muestras de avisos hechos sobre los muros. Un anuncio desenterrado en Roma informaba sobre un terreno puesto a la venta, y otro encontrado en una pared de Pompeya explicaba cómo llegar a una taberna que se encontraba al otro lado de la ciudad. Extraordinario. En la Edad Media se hacía publicidad por medio de hojas volantes o pegadas. Generalmente consistían en dibujos, puesto que, como se ha dicho, muy poca gente sabía leer. Los pregoneros en aquel tiempo ya habían afinado sus discursos y ya casi no circulaban por las calles, sino que se ubicaban en la puerta de sus comercios. Shakespeare, en Cuentos del Invierno, hace decir a Autólico, uno de los personajes que viven en la Sicilia medieval: vengan, cómprenme, vengan y compren, muchachos, o de lo contrario, vuestras muchachas llorarán. En el año 1622 apareció el primer periódico. Se llamaba The Weekly News, y era inglés. Parece que el primer aviso publicitario que apareció allí no tenía que ver con venta alguna, sino con incitar a la devolución de un caballo robado al rey Jacobo I. A ver si aparece el caballo. En 1630, un médico de París abrió una oficina donde se podían colocar avisos. Dos décadas más tarde ya existían muchas de esas oficinas. Ese fue el principio de la centralización de la publicidad. La diferencia con las agencias modernas era que esas tiendas no escribían los avisos ni los colocaban en los medios periodísticos, los ponían allí. Entonces había que ir a leerlos allí. Claro. Y la gente que quería publicarlos los llevaba ya preparados. Era como un foro, un saloncito, y ahí te colgaban los avisos, van todos a leer y a publicar también. El año 1665 fue determinante para estos asuntos y para todos en general. Todos los años son determinantes. La peste, aquí
algo muy determinante, desde luego, hizo que surgieran cientos de propagandas de medicinas y métodos preventivos. Por ejemplo, píldoras antipestilentes, licor incomparable contra la peste, la única agua verdadera contra la plaga y licores contra la corrupción del aire. Oh. ¿Por qué se cree que venía la peste? Porque el aire se corrompía. Claro. Señora, tiene el aire corrompido. Límpielo con licor. A partir de entonces, los avisos en los periódicos hicieron furor. Hacia 1682 se publicaban guías completas de comercios y de tiendas. 100 años más tarde, Inglaterra estaba inundada de carteles y anuncios. Eran tantos que Carlos II, el rey de la Restauración, dispuso: se prohíbe colgar carteles a través de las calles que dificulten el paso de la luz y del aire del cielo. Estuvo muy bien. Muy bien. En Estados Unidos el padre de la publicidad fue Benjamin Franklin. ¿Qué personaje, Franklin? Tenemos que hablar un día de Franklin. Realmente, ¿no? ¿Qué inventor? Y claro, el invento más famoso era el pararrayos, pero hoy había inventado un horno. Sí. El horno que inventó fue el horno casero. Mm. Antes los hornos eran construcciones, más bien de albañilería. Él inventó un horno casero, pero inventó un montón de cosas, sí. Y lo curioso fue que esta característica de inventor y hombre de ciencia y de ciencia aplicada más todavía, especialmente en cuestiones de electricidad, él utilizaba todavía la electricidad como un juego, los botellones de latón, frotame un palo que atraigo al péndulo, bueno, todo eso. Pero ese trato que él tenía con la ciencia le abrió camino en la política. Y acaso su gestión política, como no solo en los Estados Unidos, sino también en Francia, internacionalmente, etcétera, estaba sostenida por su prestigio de científico. Ahora no sucede eso. Al revés, sucede. Ahora sucede al revés. Para inventar algo tenés que tener acomodo con el comisario. Porque si no ya te inventado. Claro. Bien, el padre de la publicidad fue Benjamin Franklin, que creó la Gaceta de Pensilvania, que incluía avisos de jabones, de libros, y muy pronto el diario se convirtió en el más importante de las colonias. En él, Franklin escribió un anuncio para difundir su nuevo invento, el horno. ¿Cuál es su nuevo invento? El horno, dijo Benjamin Franklin. Yo hubiera adivinado enseguida. Advertía a la gente que sus dientes y mandíbulas se caerían, su piel se ajaría y sus ojos palidecerían si continuaban utilizando las cocinas antiguas. Generalmente se cita este anuncio como el primero en utilizar la técnica moderna de advertir a la gente contra los daños que acarrea el uso de marcas de inferior calidad. Y en realidad aparece en el discurso la negativa. Claro. Si usted hace esto, entonces ocurrirán estas desgracias. Claro. Por esos tiempos, estamos en mediados del siglo XVIII, se volvieron muy frecuentes los avisos personales también. Ejemplo, leo uno que tengo acá. Un diario. Una joven que ha sido formada en la ternura y que ha recibido una educación gentil, pero que fue abandonada por la fortuna y los amigos, se consideraría feliz si pudiera encontrar un sencillo caballero de buena disposición para tomarla bajo su única protección. La risa es mía, no es que... No estaba en el aviso. No estaba en el aviso. Al principio de 1800, los espacios publicitarios ya ocupaban páginas enteras y, o mejor dicho, incluían ilustraciones. Aparecieron también otros recursos como los llamados hombres cartel, los hombres sándwich, ¿no? Sí. Hemos contado alguna vez los anuncios publicitarios de los políticos franceses de mediados de ese siglo. Y tengo aquí uno que leímos hace poco cuando nos referíamos a las elecciones de 1848 en Francia. Jean-Théodore Julet, un comerciante expulsado de los comicios del 48, se promovía así:
hijo de un pintor de brocha gorda del emperador difunto, se refería a Napoleón I, me presento hoy con una superioridad viril más fuerte que nunca. Votadme. Sabed que de mi ardor saldrá siempre el mismo grito. ¡Viva la República, canejo! Yo pensé que iba a gritar otra cosa por cómo venía, ¿no? Sí. Y Luis Napoleón escribía, como ya hemos contado, no hace mucho, lo siguiente, en sus carteles. Está tachado acá. Claro. Se va corriendo la pintura con el tiempo. A ver, espere que borro. Sí. Aceptaré, mire lo que decía finalmente. Aceptaré con toda humildad y con una extrema desconfianza de mí mismo el difícil y soberano mandato que tengas a bien, con el que tengáis a bien honrarme. Recuérdese que había contratado a los mejores dibujantes, autores de canciones y redactores de París. En 1882 apareció el primer cartel luminoso. Fue construido en Londres y pronto fue trasladado a New York. El público estaba encantado con aquel cartel. Estaba hecho con 20.000 bulbos de luz y promovía una carrera de carrozas. El cartel duraba con suerte hasta medianoche, momento en que debían cambiarse la mayoría de las lámparas quemadas. Claro. Al mismo tiempo en Londres, los avisos de píldora se proyectaban desde la columna de Nelson por medio de una especie de linterna mágica. Mirá vos, como... allí en Trafalgar. Square. A fines del siglo pasado, un visionario de la publicidad fue Thomas Lepton, un escocés pionero en la invención de toda clase de trucos para la promoción de sus productos. Una vez editó miles de billetes de 1 libra de Lepton. Eran facsímiles de aquellos editados por los bancos escoceses, pero que en la cara inversa decían: se compromete a pagar o demandar en cualquier establecimiento Lepton y por valor de 15 chelines todo aquello que se ofrece en otros sitios por 1 libra esterlina. Propaganda. Los billetes causaron sensación. Muchos de ellos fueron compensados en las tiendas de Lepton. Otros entraron en la circulación general como moneda corriente y sirvieron para pagar deudas o para ser depositados en la iglesia. Curioso, ¿eh? Lepton colocó espejos cóncavos y convexos en sus tiendas, unos que engordaban y otros que enflaquecían. Uno decía, ir hacia Lepton, y mostraba a las personas alargadas y miserables. En el otro se leía volviendo de Lepton y se veía a la gente gorda y feliz, contrariamente a lo que ocurriría hoy. Exactamente. Donde el gordo sería considerado desdichado y el flaco amado por todos. También a fines del siglo pasado, las empresas comenzaron a vender sus productos en envases que llevaban impresa la marca. Eso es relativamente nuevo, ¿no? Antes los productos domésticos como el azúcar, el jabón o el arroz se vendían a granel, por lo que los consumidores no conocían al productor. Esto ocurría incluso hace algunos años. Cuando yo era chico, el azúcar se vende, el almacenero. El almacén de ramos generales, una bolsa grande. Sí, pero además en un papel cuadrado el tipo volcaba el azúcar y tenía la diabólica habilidad manual, claro, de hacer en los costados unos repulgues de empanada que completaban el paquete que misteriosamente no dejaba pasar el azúcar. Sí. Uno de los grandes misterios, para mí, ¿no?, del universo, ¿cómo hacía el es cómo hacen para cortar el papel exacto y cuando llegan queda justo. Cuando hacen los regalos, dice usted. Cuando vuelven los regalos, le pide una docena de facturas, 2 docenas, 5 docenas, 10, le cambia y siempre como corta el papel justito, ¿no? Justo. Jamás lo resolvió. Bueno, usted que tiene historia con las panaderas o panaderos, quizás sabe algún secreto. No, lo resuelto, pero igualmente ahora esa habilidad inútil, por otra parte, no se desarrolla, ¿no? Porque ya viene todo envuelto. Sí. 1 kilo de azúcar, el tipo agarra azúcar y el azúcar tiene marca. Sí. Antes no había marca del azúcar. No. Azúcar y 1 kilo de azúcar, ¿qué marca? Y dice, qué sé yo, marca Candombe, no sé. La marca que compras vos, tipo metían la dulce. Claro, y ahora en cambio, ahí deme, yo quiero de la Ileré. Claro. Leré. Porque nací gitanillo, le tengo miedo al trabajo y leré.
bueno para Azúcar y Leret. Sí, se lo acaba de regalar. Te regalo un Este jingle, hablando de publicidad, justamente, me acaba de regalar un jingle extraordinario. Ojalá no estén escuchando los dueños, ¿no? Y lo podamos registrar mañana. Tengo crédito. Y durante la Primera Guerra Mundial, la publicidad se utilizó para ordenar las energías bélicas. Todo lo que surgía en el pensamiento de los redactores tenía que ver con la guerra. Así las referencias a la guerra se mezclaban con los asuntos comerciales. Un ejemplo constante era el siguiente. Había un anuncio americano que mostraba a un soldado de infantería fumando un cigarrillo. Y abajo se leía: maté ya mi primer vándalo. Alguno de los dos tenía que irse. Yo prefiero quedarme saboreando mi victoria. Un horror. Un espanto. Un espanto. Y estaba el tipo pisando el cadáver, ¿no? Sí, sí, Con el paso, con la pata arriba del ñato, ¿no? Esos eran los aliados, calcule, los otros. Después de la Primera Guerra, la publicidad se convirtió en algo tan importante como la producción en sí misma. Y en ello influyó la radio. Pero bastante después de la Primera Guerra. La radio comercial, si bien empieza en el 20, recién en el 25. 25, sí. Bueno, en ello influyó la radio y aquí proliferaron los concursos. Así el jabón Dial regalaba un pozo de petróleo. ¡Qué lindo! ¿Qué me viene con esta radio que te regala una entrada para ver a Cocosí? Mañana me baño. ¡Un pozo de petróleo! Al primero que me diga que tengo en la mano. La Remington regalaba acciones y la tienda Harrods de Londres ofrecía un servicio de mayordomo gratis. Te mandaban un mayordomo gratis. Por un año. Por un año. Después no sé dónde apolillaría con vos. Yo vivo en un departamento de un ambiente. Apolilla conmigo el tipo. ¿Qué hago con el Y mayordomo? ya después le termina a usted trayendo el café a los 2 días, Sí. Porque decimos ya... Sí, al principio muchos Sí, señores. después anda a buscártelo vos. Recién, en 1941, el doctor Ernst Dichter, creador del Instituto de Investigación de las Motivaciones, comenzó a hablar del deseo y de la creación de necesidades. Se estudiaron planes deliberados, sobre todo en el vestir. Bueno, sobre todo siempre es para vestir, salvo que usted lo use como cobija. Digo, planes deliberados que poco tenían que ver con la indumentaria necesaria. Y durante los 50 se introdujo la obsolescencia planificada. Los productos se hacían deliberadamente poco duraderos. Empezaron los automóviles. Los automóviles fueron duraderos un poco más. Ahora directamente duran poco a propósito. Y también, si la gente compraba mercaderías durables, el concepto de obsolescencia psicológica los inducía a comprarlos nuevamente. Y comenzaba entonces lo que muchos analistas llamaron el imperio de lo efímero. Pero esto ya es historia actual. Lo que quisimos contar fue los orígenes y el desarrollo de algunas técnicas publicitarias de un modo muy misceláneo y desordenado. Yo quiero dedicar esta charla a los que han sido mis compañeros en la profesión de publicitario, profesión que ejercí, no muy brillantemente desde luego, durante algún tiempo. Así que todos los que fueron mis compañeros en distintas agencias de publicidad y especialmente en Recoba, en años muy duros, les acerco mi saludo. Y aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Con qué tango podemos ilustrar? No es tan fácil. No es fácil. Han existido tangos que no pasaremos hoy, que eran originariamente tangos comerciales. Claro, avisos. Avisos. El mismo Gardel. El mismo Gardel. Del aire del sol. No, eso no lo cantó Gardel, no. No es Gardel ese. ¿No? El que grabó Gardel se llama 2 en 1. 2 en 1. Y era un tango que fue compuesto por una dirección de radio en donde él estaba, que lo cantaba cada rato y hablaba muy subliminalmente de un par de zapatos que al pegarle una lustrada, etcétera, etcétera, y la empresa Pomada Washington era la que... Debo decir Bassington mejor. Bassington. Sí.
era la que auspiciaba aquel programa. Y el que se dice que es Gardel, de Venga del Aire del Sol, no es Gardel, no. Es probablemente Marambio Catán o algún otro cantor que no se parece. Escúchelo, usted va a ver que se va a dar cuenta enseguida que no. Eso es de genial. Claro. Era así. Y quizás era un imitador, ¿no? A ver, quizás era un imitador de Gardel. Ni siquiera tratando de aprovechar, no se parece en nada, no sé por qué le han dicho que no. Venga del aire del sol, del vino, de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un genio. Era así. Pero había de estos, había muchos. Pero no tenemos ningún tango de eso. No tiene. No hay En cambio conseguimos un tango que es el auspicio de un hotel. Ajá. El Gran Hotel Victoria. Qué lindo. Ahora, ¿cuál es el Gran Hotel Victoria? No sé. Probablemente el Victoria Plaza de Montevideo. Puede ser. Que queda ahí justo frente a la Plaza de la Independencia y que tiene para ustedes las más cómodas habitaciones. Hotel Victoria Plaza Radisson auspicia este programa. Quizá ese. Quizá un Hotel Victoria cerca del Tigre. Hotel Victoria, comodidades efímeras. No sabemos. Pero Gran Hotel Victoria se llama este tango que escucharemos en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.